Nos quedamos así parados y por favor busquemos en nuestras Biblias el Salmo 50. El Salmo 50. El verso 16. ¿Ya lo tienen? Muy bien, leamos. Y dice así la palabra de Dios. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No seáis que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Bendito Dios y Padre, gracias Padre por tu palabra. Permite, Padre, que nuestros corazones siempre estén dispuestos a escucharla, a llevarla muy adentro de nosotros, a vivir por medio de ella. Que ella sea nuestra luz, como así mismo lo dice. Que nos indique, Señor, a través de nuestro andar y de nuestro caminar. Que sean tus pensamientos en nosotros, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. Cuántas cosas, Señor, tenemos que cambiar para que tú seas verdadero, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que así sea una realidad por medio de tu Espíritu Santo en cada uno. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Me llamó mucho la atención en este salmo, el primer versículo que leímos, el 16 y también el 21. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Y después el 21 que dice: pensabas que de cierto sería yo como tú. Y ciertamente hay muchas personas que creen que Dios es como uno y así mismo le catalogan. Muchos dicen que creen en Dios. Muchas personas, si ustedes salen a la calle y empiezan a preguntar: oye, ¿crees en Dios? Pues claro que creo en Dios. ¿Cómo no voy a creer en Dios? Pero el problema no es que creen en Dios, sino es en cuál Dios ellos están creyendo. Y hoy en día es algo difícil conocer la verdadera fe de las personas, aún dentro de una misma congregación, ya que aparecen muchas personas que al ser cuestionadas con relación a cómo es ese Dios en el que ellos han depositado su fe, cuál es la naturaleza de ese Dios, los atributos de ese Dios, pues tienen tal diversidad de respuestas que nos cuesta mucho trabajo reconocer la identidad real del Dios que ellos nos están tratando de describir. Escuchamos a personas darle una serie de atributos y sentimientos de hombres e imperfecciones propias del carácter de los hombres, atribuidas a Dios como si fuesen suyas. Y esto nos pone a meditar un poco acerca de lo grave que es aquello que está pasando ahora y de cómo hacer para detener, corregir y erradicar estas blasfemias, porque son blasfemias realmente, que están ocurriendo dentro de algunas, inclusive de las iglesias cristianas. Hay un nuevo orden innegable que, por más que nosotros querramos decir, no, sí, ciertamente hay un nuevo orden. Hoy en la mañana en la escuela dominical les explicaba cómo ese nuevo orden ha arropado 196 países en 10 grupos económicos. Ahí está el CAFTA, está la región de Centroamérica, está el UNESUR, está el mercado común europeo, el mercado del Asia, etc.
10 bloques económicos ya componen lo que ahora se puede definir como un bloque sólido de lo que va a ser la economía o de lo que es la economía global en el mundo. Pero dentro de lo que se preparó para que así fuese un bloque económico, también desde hace mucho se trazaron directrices para componer un nuevo orden social. Había que hacer, como ellos dicen, una obra de ingeniería social. Y para ello habría que cambiar una serie de valores éticos, morales y principalmente religiosos. Y ustedes habrán visto muchísimas de las declaraciones, así espero que sí, que ha hecho la misma ONU acerca de esto, declaraciones que yo le he traído aquí inclusive en la escuela dominical, acerca de lo que ha dicho Hillary Clinton en cuanto a cambiar el sentido de la ética cristiana y transformarlo de acuerdo a lo que son el nuevo orden, el nuevo mundo que se está fraguando. Esa nueva filosofía del nuevo orden no es más que producto de la sabiduría humana, la cual muy bien nos especifica la Biblia que es, además de humana, terrenal y diabólica. Y esa nueva tendencia filosófica que estamos nosotros viendo es bien conocida con el nombre del humanismo. Su principal característica es que enaltece y exalta al hombre por sobre todas las cosas, inclusive por sobre Dios mismo. Y la tendencia de este nuevo orden es pretender que ese Dios santo y justo pueda ser cambiado por otro Dios que se adecue más a los nuevos lineamientos de esta nueva filosofía, a los lineamientos del nuevo orden, el cual busca la integración de todos los valores humanos para crear una sociedad en que el hombre mismo sea la base y la determinación final de la misma. Y para esto le va a ser por obligación necesario cambiar la imagen que hay de Dios en el mundo y poner en su lugar otra muy diferente. Habrá que poner, por lo tanto, un Dios menos justiciero, menos severo, menos estricto, mucho más comprensivo, un Dios tolerante, un Dios tolerante, un Dios que más que Dios casi sería humano en el sentido de que sea olvidadizo, dejando pasar por alto todas nuestras culpas, porque va a ser un Dios tan comprensivo que Él va a entender las excusas que vamos a dar por las cuales nosotros no hicimos su voluntad. Por lo tanto, Él es también, además de comprensivo, tan amoroso que también nos va a dejar sin juicio y sin castigo, ya que el pensamiento de ese Dios es que Él no desea que ninguno se pierda. Y ustedes ven cómo van hilando, fuera de su contexto, una serie de textos, haciendo un pretexto sencillamente. Ciertamente dice la palabra que Dios no desea que ninguno se pierda, pero dice adelante, más que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo completo de Dios. No tan solo de que no se pierdan, sino de que no se pierdan porque proceden al arrepentimiento. Pero este nuevo lineamiento no agrega esas cosas, sino que las recorta. Y los que así piensan, al mismo tiempo que están degradando a Dios, a la simpleza de la necia sabiduría humana y de una torcida razón, enaltecen entonces el pensamiento humano del hombre hasta casi llegar a erigirse como Dios. Parte de esta herejía de nuestros tiempos se ha introducido en la mente de algunos que, llamándose cristianos, han dejado a un lado el conocimiento del Dios verdadero y el estudio de las Sagradas Escrituras y han buscado en su lugar escuchar mensajes, vamos a llamarle un poco más positivos, que nos den ánimo, que nos recauchen, ¿verdad? Que nos vivifiquen un poco más y que estén más de acuerdo a la forma de vida que cada uno está llevando, según su vida deseada. Y para ello, también ellos han pretendido cambiar aún el mensaje mismo de las Escrituras y sustituir por otro más moderno, más actualizado, más consonante con la nueva era de cambios que vive hoy el mundo. Esto no es de ahora. El nuevo orden empezó hace décadas y se ha estado manifestando a través de los diferentes poderes del mundo, de los diferentes tratados.
Y lamentablemente es tan fuerte y tan intenso el ataque a través de los medios de promoción que tiene, de difusión, radio, televisión, cadenas internacionales de noticias y cosas así por el estado, que aún la Iglesia de Cristo se ha permeado de ideas así, y algunas de ellas se han contaminado. En donde anteriormente existía tan solo el concepto teocéntrico, en el cual el cristiano tenía que su vida giraba en torno a Dios, que el centro de su vida, como bien lo dice teo, Dios, y céntrico es el centro. Todo lo que había en su vida giraba en torno a ese Dios que estaba colocado en el centro de él. Asimismo, el cristiano anteriormente, o el verdadero cristiano, deposita su confianza, así como toda su esperanza, por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo hace de una manera en que nos convertimos ¿de qué? Nos convertimos en siervos humildes para la obra de Dios. Sin embargo, ahora el cambio es otro. Y el cambio de muchas iglesias que están pregonando por ahí es un concepto antropocéntrico. Y antropo lo que significa es el hombre. Y el centro de todo viene siendo el hombre realmente. Toda la vida, la confianza y la esperanza del individuo giran en torno al hombre mismo, al yo puedo. A que el hombre debe tener confianza en su propio poderío, en que lo que el hombre se propone lo puede realizar. Y ustedes ven que hoy en día, anteriormente veían en un camión como que ponían frases hasta hilarantes, media simpáticas, Dios me lo dio, qué sé yo qué, pero ahora dice, por mi propio esfuerzo. Y usted lo leen en un carro, en un camión, mi propio esfuerzo. O sea, con ese orgullo de decir, yo ando en este camión porque yo me fajé, lo sudé y lo compré. Mi propio esfuerzo. Y eso lo que hace es aumentar la autoestima del individuo, el orgullo, que es algo completamente contrario a lo que nos pide el Señor, de que nosotros acallemos el ¿qué? El yoísmo, el egocentrismo, y pongamos en ese lugar a Dios, a Jesucristo, como el centro de nuestras vidas. No hay humildad, ahí lo que hay es un orgullo y un egocentrismo extremo, basado cada quien en su propio pensamiento y sabiduría. La sabiduría del hombre, que hoy en día está trastocándolo todo. Pero la palabra de Dios es muy precisa. Y dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y nos declara dónde debe estar el cimiento y el fundamento de nuestra fe al decirnos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cristo es poder de Dios para salvación del hombre, y ahí es donde debemos fundamentar nuestra fe. Y no en nuestro propio razonamiento ni en nuestras ideas. El cristianismo no se trata de cómo el hombre puede llegar a tener una vida más cómoda, alegre, holgada. No. El cristianismo se trata de cómo el hombre convertido debe vivir para servir y agradar a Dios. Y no lo contrario. El cristianismo no nos dice que podemos desear todo lo que querramos y que somos merecedores de toda buena cosa y que ese es nuestro derecho. No, en ningún momento. Pero esto es lo que enseñan los falsos evangelistas de la prosperidad, los falsos apóstoles que andan por ahí por la calle pregonando que como tú eres hijo de Dios, tienes derecho a la plata y al oro de tu padre, por lo tanto tú no puedes estar en necesidad, sino que tú debes confiar en que el Señor te va a dar todo aquello a lo cual tú tienes derecho y mereces. Lo que sí el cristianismo nos dice no son esas cosas, sino que nosotros, que en un momento éramos merecedores de muerte por la condena que pendía sobre cada uno de nosotros, nos fue dado a Cristo para que en nuestro lugar Él sufriese nuestra muerte por nuestros pecados. Y por eso es imprescindible que nos entreguemos de entero a Él, tanto en cuerpo, alma y espíritu.
Y todo lo que tenemos y todo lo que recibimos no es porque lo merecemos o tenemos derecho a ello, sino que es debido solamente a la misericordia de Dios, a la gracia que Él ha tenido con nosotros. Y por eso también debemos estar siempre agradecidos con Dios por ello. Pero el nuevo orden y la filosofía del nuevo orden han creado un Dios diferente, un Dios de caricatura, conformado a la propia imagen y semejanza del hombre mismo. Un hombre que es un Dios que es una invención mentirosa, nada más alejado de la verdad. Un Dios producto de las fábulas que han hecho los maestros y los falsos profetas, que la palabra misma nos decía que habrían de llegar y nos advertían en contra de ellos. En Judas, el mismo Juan, en la carta de Pedro, vemos estas cosas. Decían que ellos iban a venir al final de los tiempos, ¿se acuerdan? Es sensato entonces reconocer que si ya están aquí con estas herejías, es porque estamos viviendo el final de los tiempos. El final, ¿verdad? Veamos algunas de estas llamativas características de este Dios de caricatura que muchos están creyendo en Él. Lo primero que dicen, bueno, aquí tomé algunas, muy pocas para no irme. Lo que quiero es dejarlo como ejemplo. Dice que es un Dios que acepta a todos, que no hace acepción de personas. ¿Cuántos de nosotros hemos leído exactamente eso? Que Dios no hace acepción de personas. Que Dios tanto al judío como al gentil les ha proporcionado la oportunidad de ser salvos mediante Jesucristo. Pero también habla que Dios no hace acepción de personas, porque el juicio de Dios, como dice en Romanos, será tanto para el judío, en primer lugar, como para el gentil, que no haya cumplido, no haya hecho la voluntad de Dios. Pero ellos lo toman, lo recortan y dicen, Dios no hace acepción de personas en cuanto a sus pecados, ya sean estos ladrones, asesinos, pederastas, homosexuales, mentirosos, adúlteros, avaros, fornicarios, afeminados, etc. Entonces, ¿por qué tú me rechazas? Te dicen, si Dios no rechaza a nadie. Dios no rechaza a ningún pecador arrepentido. Esa es la diferencia. Y a todos los pecadores le da igual oportunidad. Aquí lo que nosotros vemos que esta gente han hecho es una burla, manipulación de lo que son las escrituras, en el sentido de que se quiere hacer creer que Dios es permisivo y tolerante a todos, pero cuando en realidad es todo lo contrario. Miren lo que dice las escrituras en Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, no se deja gobernar, no toma dádivas para que tú no emitas juicio sobre uno sí, sobre otro no. A eso se refiere. Dios emite su juicio a todos los infractores por igual, no importando su clase social, raza, nacionalidad, pueblo, color o cantidad de riqueza que posea. Y todavía lo podemos ver más claramente en cuanto a la aplicación de esta sentencia, lo que dice en Romanos 2:5, y dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa es la idea. No hay acepción, a cada quien le va a dar lo suyo. Y dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas. El Señor no iba a ser uno. No, por el judío sí, puede pecar y no va a pasar por ahí. El griego no, a ese le voy a bajar la pesada. Igual, si hicieron lo bueno iban a ser recompensados. No había diferencia en uno u otro. Pero también si hacían lo malo iban a ser ajusticiados, vamos a decir. Iban a recibir el justo juicio de Dios. Judíos o griegos por igual. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas
tratan de torcer tanto las Escrituras, intentando que digan lo que no dice. Y a esto me recuerdo lo que sí dice las Escrituras de: hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Eso sí dice las Escrituras. Pero esto, lo que estamos viendo hasta ahora, es el pensamiento humanista de hoy. Y todos ellos continúan creyendo que son aceptados tal y como son por Dios. Tanto los homosexuales, las prostitutas, los sicarios, los políticos corruptos, los narcotraficantes, los depravados, todos ellos. Y para darle aún un poco más de base, disque bíblica, a esta falacia, a esta mentira, hasta han llegado al colmo de afirmar que además la Biblia le dice que todos somos hijos de Dios. El problema es que yo no lo encontré. Y ellos dicen que todos somos hijos de Dios y por tanto tendremos la consideración del Dios Padre, además de que tenemos derechos como hijos y herencia como hijos. Claro, si somos hijos de Dios, claro que sí, es la potestad que hay. Pero esto no es lo que dice en la Sagrada Escritura, sino algo enteramente distinto. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, primero los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿A todos? No. A aquellos que antes no eran y que no serían tampoco si no hubiesen recibido al Señor en sus vidas como Señor y Salvador, y si no le hubiesen creído a su nombre. Ese nombre que, por cierto, Jesús, Yeshua, el que salva, indicaba quién era esa persona. Ese hombre que dijo a su vez una vez: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo singular: el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ahí hace una excepción completa, y nadie llega al Padre si no es a través de mí, por medio de Él. Únicamente así se puede llegar al Padre. Ah, no, ya estos llegaron porque son hijos de Dios, ya estos están en el Padre. Están presentando un Dios diferente, un Dios que ellos dicen que es todo amor, con una necesidad enorme de amarte. Por eso el llamado es: ven a recibir el amor de Dios, ven que Dios quiere enderezar tu vida, ven que Dios quiere darte amor. Sean estos quienes sean, no importa. Y no predican el arrepentimiento que predicaba Juan, y después de Juan el mismo Jesucristo. El evangelio del arrepentimiento era lo que se predicaba. Por eso muchos de ellos son capaces de agregar dichos que están en las Escrituras, que aunque parezcan verdaderos y sabios, son verdaderas blasfemias, contrarias a la palabra de Dios, a su justicia y a su santidad. Por ejemplo, muchos dicen que el amor de Dios es tan grande y tan grande que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Pero yo no encontré eso en la Biblia y lo he buscado mucho. Sí encontré que lo dijo Gandhi, pero no Dios. Esa oración no es bíblica, ni tácita, ni sobreentendidamente expresada en las Escrituras. Lo que sí dice la palabra es que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador impenitente. Miren algunas de las Escrituras que pude seleccionar. Salmo 5:4: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. A todos los que hacen iniquidad. Salmo 34:16: la ira de Jehová contra los que hacen mal. Ahí sí tácitamente está todos los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Salmo 7: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Dónde está el amor que ellos llaman ahí hacia el pecador? Miren, lo más
hermoso que podemos ver acerca del amor de Dios está dado cuando dice que el verdadero amor de Dios lo mostró a la humanidad cuando entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él creyera, ahí sí hay otra excepción, no se perdiera, mas tuviese vida eterna. Fíjense cómo era que empezaba eso. De tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor de Dios, pero no era el amor por el pecador impenitente. Era el amor por aquellas personas que trataban de encontrar cómo lidiar con el pecado, pero no había una manera, porque ni siquiera la ley fue dada para que nadie fuese salvo por ella jamás, sino todo lo contrario, encerró todo bajo pecado para que la gente viera la necesidad de un Mesías y de un Salvador. Y eso está claramente definido como que el amor de Dios fue Jesucristo. Él lo entregó, muy bien, los que le creyeron a Cristo, pues sencillamente aquellos que aceptaron al Hijo son salvos, pero los que no lo aceptaron, aquellos que lo rechazaron, siguen siendo, no es que son, no, siguen siendo pecadores, uno, enemigos de Dios, dos, y en tercer lugar, condenados a toda la eternidad. Siguen siéndolo, no pasaron, eso es todo. Dice la carta de Hebreos en cuanto a esto, dice, porque nuestro Dios es es fuego consumidor. ¿Cuántos mensajes bonitos nos mandan por la internet? Ustedes lo han leído. Cuántas historias bellísimas que hasta llegan al corazón. ¡Wow! ¡Qué emotivo! Pero esto no es cierto bíblicamente, analizándolo. No es cierto. Yo he visto mucho y yo sé que ustedes también lo reciben por Facebook, lo reciben en WhatsApp. Demasiadas cosas presentándonos un Dios que no es el Dios bíblico. Y esa sería la gran pregunta de esta noche. ¿En qué Dios creemos? ¿Es tu Dios el Dios de la Biblia? Ese es el Dios que creemos. Porque si tú crees estas cosas, las cuales yo estoy diciendo, tienes un problema. Ese no es Dios. Así como esta mañana decían, el que no cree en Génesis tiene un problema grave, porque entonces, ¿en qué cree? ¿Cuál es su fe? No sabemos. No se puede. Otra de las enseñanzas que hay, esta es la tercera, y está muy difundida hoy en día, es que hay muchas formas de servir a Dios. Cierto, muy cierto. Y que siempre que lo hagamos, lo hagamos con sinceridad. También es cierto. Y dice, y no importa si estamos correctos o no, porque al final de todo, de cuenta, Dios comprende y nos aceptará. Él verá lo que fue nuestra intención. Incorrecto. O sea, toma una verdad más una verdad, mete una mentira y la quiere hacer verdad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso todo debemos pasarlo por el sedazo de las Escrituras. ¿No es así? Recuerden la parábola de los talentos. Ahí hubo uno que agarró, la escondió, la enterró, según su pensamiento eso era lo mejor, porque yo sé que tú eres un hombre que recoge donde no sembraste, que eres fuerte, que eres esto y lo otro, entonces yo la guardé para dártela enterita, para no arriesgarla siquiera lo que me diste. ¿Y qué le responde el Señor? No le dice, buen siervo, bueno y fiel como a los demás. Siervo inútil. Eso fue. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le entrega a uno es para que se use en la obra del Señor, pero a la manera del Señor y no como nosotros pretendamos, bajo ningún concepto. No es según nuestro sentir, no es según nuestros pensamientos, es según como el Señor te lo ha dado y para qué te lo ha dado. Es para servirle al Señor única y exclusivamente. Para eso son los dones que Dios nos dio. Lo cierto que sí dice la palabra en Proverbios 16:25 que hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Pero le parecen derecho, pero es camino de muerte. Realmente es vital e importante que toda persona conozca y crea lo correcto, no lo que quiera creer.
lo correcto sobre Dios. Y además aprenda siempre, todos los días, más acerca de cuál es la voluntad de Dios, de cómo agradar a Dios, de cuáles son sus mandatos y de cómo nosotros podemos estar más efectivamente a su servicio. No es a nuestra manera, vuelvo y les digo, no son nuestros pensamientos, sino que es a la manera de Dios. Podríamos de esta manera entonces enumerar muchos falsos dichos atribuidos a Dios también, mediante los cuales las personas quieren justificar sus actuaciones, justificar también al falso Dios que ellos mismos han construido en torno a sí mismos. Y tú oyes personas inclusive dentro de las iglesias que dicen, mi Dios no es el del Antiguo Testamento, es el del Nuevo Pacto. Y uno le dice, bueno, pero tú sabes que entre los atributos de Dios, el único Dios verdadero, dice que Él no cambia, que Dios es inmutable. El Dios del Antiguo Pacto y el del Nuevo Pacto son lo mismo, es el mismo Dios. No puedes rechazar a uno porque ya rechazaste al mismo. No puedes aceptar al otro, es imposible. Y eso ocurre, que nos hacemos, vuelvo y digo, caricaturas de Dios, para ver hasta dónde Dios puede ser permisivo según nuestros propios pensamientos, según nuestros propios deseos. Eso es necedad. Dios es Dios, y lo que debemos conocer de Dios no es lo que nosotros debemos imaginarnos de Él, sino de lo que está en su palabra. Y yo pudiera pasarme la noche entera diciéndole cuántas cosas, características y atributos falsos le han estado poniendo a Dios en todos lados, en medio de muchísimos sermones y predicaciones, predicando un Dios que no es ese Dios, el Dios que quiere arreglarte tus problemas, todos, empezando por los problemas financieros de tu empresa, absolutamente todos los problemas que tienes con tus amistades, etc. Yo creo que Dios busca salvarte por medio de Jesucristo, su Hijo. No entiendo. Entonces lo que ha pasado es que, como ustedes ven, se ha creado ¿qué? Un politeísmo cristiano. ¿Y cómo es así? Bueno, el cristianismo es que no es politeísta, es monoteísta, o sea, la creencia de un solo Dios, un único Dios. ¿Y por qué llamo yo politeísmo? Bueno, porque si yo empiezo a preguntar en ciertos lugares, no necesariamente tiene que ser aquí, empiezo a preguntarle, ¿y cómo es Dios para ti? Me dan una serie de cualidades, características de un Dios. Ese no es Dios, ese no es el Dios bíblico. Y el tuyo, aún en la misma congregación, y dice otro Dios. Entonces, no son Dios, sino que son dioses particulares de cada quien. Por lo pronto, es politeísmo, porque ese es el Dios que ellos adoran, aman, veneran y siguen. Y es cristianismo en el sentido de que todos llaman a ese Dios, que es el Dios Jehová y que es Jesucristo, etc. Pero no es. Es solamente una distorsión del verdadero Dios. Muchos dioses diferentes, conformados todos ellos bajo un mismo nombre. Y así como una vez prediqué y le dije, hay fuego extraño en la casa de Dios, también les tengo que decir, hay una serie de cosas, de tendencias, de ideas, de filosofías humanistas que están ingresando en las iglesias de Dios, que debemos decirle, alto ahí, que debemos sacarla. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Es triste cómo están tratando gente que no tiene que ni siquiera pronunciar en sus labios la palabra de Dios, y le están tomando a la ligera, y le están trastocando, le están manipulando, le están cercenando, falseando, cortando, borrando, cambiando. Toman el pacto de Dios en sus bocas y desdicen de él, intentando decir lo que no dice para acoplar sus sentimientos y sus planes malignos. Presentar al hombre un Dios hecho por el hombre, esa es la nueva moda. Un Dios que nos bendice en todo momento, sin importar la vida de pecado que tú lleves, porque Él es todo amor y no hace acepción de personas.
Un Dios que arreglará todos los entuertos de tu vida para que la pases bien y goces la vida que Él te dio porque tú eres su hijo. Un Dios que prospere todos nuestros negocios, si así se lo pedimos, sean estos los que fueren, bares, discotecas, banca de apuestas, no apuren, porque el Señor nos va a dar de su oro y de su plata. Un Dios que sana todas nuestras dolencias y enfermedades, aún nosotros la busquemos con nuestros vicios y perversidades. Un Dios que más que Dios parece el genio de la lámpara maravillosa de Aladino. Una caricatura de Dios. Y qué triste pensar que son muchas las personas que están depositando su confianza en ese Dios y por tanto se condenarán por no haber creído en el único Dios verdadero. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Por último les digo lo que decía en Isaías 55, lo que dice el Señor, y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y el verdadero creyente le contesta a Dios, como dice el Salmo 139. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Grande es la suma de todos ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque aquí tenemos una doctrina, Señor. Una misma doctrina para todos, bíblica, fundamentada en tu palabra, en tu santa palabra. Compartimos una misma fe, un mismo Dios y Padre, un mismo Salvador, Jesucristo. Gracias, Padre, por ese gran tesoro que tú nos has dado, que nos lleva a vida eterna. Pero danos también, Padre, algo más. Danos, Padre, la preocupación por sentir acerca de aquellas personas que no tienen esto. Ayúdanos, Padre, a presentar defensa de nuestra fe, Padre. A contender ardientemente por ella, Señor. Esa fe que una vez nos ha sido dada por medio de tu palabra. A mantenerla, Señor. Y no a rehuir, Padre, cada vez que vemos que la estén pisoteando. Danos valor, Señor. Danos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.